Ok, entonces el tema de hoy tiene que ver con consejería. Y si yo estaba viendo el libro, si me acuerdo bien, hay dos partes a la consejería en el currículo. Este es un tema delicado, um, porque es un tema delicado. Es muy importante, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? El currículo viene de Colombia, entonces um, tal vez hay un poco más de flexibilidad, pero en los Estados Unidos, y yo lo voy a poner a tal cual como lo tengo escrito aquí, es importante que uno diga por cuestiones legales. Uno no es un consejero como profesional. Un consejero, vamos a suponer, psicológico, sino que los consejos que da son sugerencias basado en la Biblia. Tal vez uno podría decir que es como un consejero espiritual, un mentor espiritual, pero, ¿verdad? No puede decir que pretender que uno sabe toda la psicología o que tiene un entrenamiento psicológico, porque ahí si las cosas no van bien con alguien que está discipulando, la persona puede venir y hasta poner una demanda en contra de uno. Es importante, entonces podemos poner uno es un mentor espiritual o mejor ni decir que uno es un consejero, ¿verdad? Eso lo voy a poner letras resaltadas, que eso es un punto muy importante. Uno está dándole sugerencias que pueden afectar la vida y la salud mental y emocional de la persona. Entonces, muy importante esa parte. Esta parte relacionado a esa parte, muy importante aquí, y eso es, uno tiene que saber que hay límites que uno tiene como consejero, como mentor espiritual. Pueden llegar momentos cuando uno tiene que referir a la persona o al discípulo a otras personas o entidades para ayuda adicional. Deben de seguir, la persona debe de seguir como discípulo o mentor, o verdad, como discípulo, o sea, las sugerencias espirituales aún se le deben de dar, pero hay personas que
van a necesitar apoyo adicional. Ejemplos. Alguien batallando vicio. Puede ser que necesitan un grupo de apoyo como los alcohólicos anónimos, los narcóticos anónimos, diferentes grupos así. Alguien batallando una enfermedad severa. Si la persona necesita un tratamiento médico para cáncer, para diabetes, no podemos pretender que nosotros nada más con la oración. A veces el Señor sana solamente con la oración, otras veces que no. Alguien que está enfrentando abuso, sobre todo el abuso físico. Puede ser que esa persona hay que llamar a la policía, llamar a, a- al DIFES. Bueno, antes era DIFES, ahora es el DCPMP, para proteger a los niños, para que le ayuden, no para quitarle los niños, sino para ayudarles. Peter Rabbit, no, yo puse VeggieTales en la sala, ¿ok? Cualquier cosa me avisa, mija. O sea que hay diferentes casos que uno tiene, y si uno tiene alguna duda, es importante. Un momento, hermanos, un momento. Ok, entonces, si alguno tiene alguna duda acerca de la ayuda que necesita un discípulo, ah, el mentor debe de acercarse a uno de los pastores de la iglesia. Um, en un caso severo, bueno, en todos los casos, es importante que el pastor principal sepa lo que está pasando, porque el pastor principal es el ser humano
responsable para lo que pasa en la iglesia. Si alguien, vamos a suponer, si un niño se muere por abuso y la iglesia hubiera podido hacer algo para ayudar a ese niño, ¿verdad? Am, el pastor es el que, ¿verdad? Al final del día va a tener que hablar y rendir cuentas acerca am, acerca de ese caso. Entonces, muy importante este punto. Entonces, vamos a hablar entonces acerca de, am, vamos a hablar acerca de gente a quienes uno puede delegar. Bueno, vamos a hablar acerca de las cualidades de un consejero, ¿verdad? Entonces, y eso es uno de los enfoques principales de la clase de hoy. Cualidades de un consejero. Entonces, como mentores espirituales, como personas que estamos discipulando a gente, estas deben de ser cualidades que nosotros tratamos de desarrollar en nosotros mismos. Am, Vamos a Isaías 54. Entonces dice aquí, Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces, entonces ¿qué uno debe de poder instruir con su lengua? ¿Verdad? Ahora, es importante, Isaías. Como para que todos lo puedan ver. Y yo siempre digo, cuando yo veo en el español Jehová es un término que me van a oír decir Dios o me van a decir el Señor, porque hasta en el inglés no se traduce Jehová, donde está en español, se traduce como Señor normalmente o Dios. am, y eso es nada más para que sepan que Jehová es un término. Cuando dicen Yahvé, nadie sabe los vocales que se ponen en el nombre más santo de Dios y no tiene pronunciación. Los judíos, am, ese es el nombre más santo de Dios. Y los judíos cuando no, ni lo pronunciaban ese nombre, entonces siempre decían el Señor. Am, Eso es la investigación que yo he dado y por lo tanto yo nunca o casi nunca digo Jehová, porque es en realidad una traducción errónea del nombre más santo de Dios. Pero tampoco yo no voy a cambiar am, lo que dice la palabra, nada más. Yo cuando lo leo, yo sé que eso es YHWH y entonces yo digo otra palabra. Si ya el Señor está ahí, yo digo Dios. Si el Señor no está ahí, entonces yo digo el Señor. Am, de todas las maneras, aquí yo pondré eso como un apunte abajo. Porque a veces yo creo que hay personas que preguntan por qué el pastor um, hace eso y es por lo tanto.
Ese es en realidad lo que quiere decir Jehová. Le agregaron vocales para que se podría pronunciar, pero ¿verdad? Este nombre no tiene vocales, el nombre verdadero de Dios, el nombre más santo de Dios. De todas maneras, entonces uno debe de tener una lengua que pueda instruir a los demás, ¿verdad? Uno debe de poder instruir con su lengua. Un mentor debe de poder instruir con su lengua. Otro punto. Para eso vamos a ir a Ezequiel 3. Y una cosa importante es recordar, muchas veces les vamos a dar consejo a la gente como mentores. Eso me pasa todo el tiempo como pastor. Pero uno siempre tiene que decir a la persona, mira, esto es lo que yo veo en la palabra, pero tú tienes que hacer tu decisión final con el Señor, ¿verdad? Y entonces, y a veces las personas van a acoger el consejo y otras veces no. Y uno nada más tienes que estar contento de que cumplió con el deber que el Señor te puso para dar el consejo que Él te puso para dar a esa persona. Muchas veces la gente no va a seguir los consejos que uno da. Aquí yo vamos a sacar hasta el versículo 21 para que leamos eso. Este versículo habla de, este pasaje habla de ese mismo problema. Que a veces los mentores se frustran porque dicen, no me escuchan a mis discípulos. Los discípulos no escuchaban a Jesucristo, entonces tampoco nos van a escuchar a nosotros. A veces no le escuchaban a Él. Uno tiene que alegrarse de que el Señor le usó para tener a la persona en el proceso de acercarse al Señor y que le usó para compartir su mensaje. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío, sea apercibido de su mal camino, a fin de que él viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú ves, van a haber veces que la gente no nos van a hacer caso. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, o sea que eso aplica para los dos lados, la persona que anda bien, la persona que anda mal. Aquí dice, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, ¿qué es importante ahí? Um, uno, uh, mentor, trata lo mejor que pueda de ayudar a los demás discípulos, recordando que a veces le dan caso y otras veces no.
pero lo importante es que uno trate. Um, Vamos a ir ahora a Segunda de Corintios, pasaje que se usa mucho para los funerales. Segunda de Corintios 1. Voy a copiar para que lo podamos todos leer mejor. Si se queda grabado y registrado para todos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, un mentor comparte de sus experiencias con el discípulo, ¿verdad? Tú pues pasaste por alguna prueba, el discípulo está pasando por algo parecido y uno entonces con mucha empatía puede compartir eso. Um, Vamos a ir ahora a Primera de Tesalonicenses 2. Y esto habla de ser tierno. Y eso es importante. Algo importante que, ¿verdad? Yo, yo hasta mi esposa me ha dicho, no, tú eres tan dulce y tan suave con otras personas y conmigo eres como más duro. Um, y en cuanto a las cosas espirituales, ella tiene razón, porque en realidad no solamente soy su esposo, sino también su pastor. Y en las cosas en que yo soy su pastor, tengo que ser suave, ¿verdad? Cuando uno, es difícil a veces cuando uno tiene una relación con diferentes papeles con una persona. Um, y claro, cuando uno está lidiando como esposos en esa situación, es un poco diferente la expectativa, ¿verdad? El nivel tal vez de confianza que uno espera de la persona. Um, pero cuando uno habla de lo espiritual, y si yo soy su mentor, entonces como mentor yo tengo que tener otro trato. No, no es que uno va a ser duro con la pareja, pero a veces uno espera cierto nivel de apoyo, entendimiento o atención, que como pastor, ¿verdad? No es lo mismo. Um, Debe de ser como un poco más comprensivo, aunque como esposo, por supuesto, uno ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y va a haber mucha comprensión. Pero a veces la expectativa es diferente. Um, y yo digo eso porque puede ser que algunos de ustedes terminan siendo pastores y puede ser que su pareja no sea de una vez pastor o que no tenga ese llamado. Entonces eso es importante recordar esa ternura. Con nuestros niños son nuestros discípulos. Entonces es muy importante ser tiernos con ellos. A veces hay que ser firmes, pero eso no quiere decir bruscos o abusivos. Um, entonces, 1 Tesalonicenses 2:7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros.
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un discípulo es tu hijo espiritual y uno debe de tratarle con la misma ternura, ¿verdad? Que uno trataría a un niño que está bajo su cuidado. Entonces, el mentor debe de ser tierno con el discípulo, ser tierno con el discípulo, su hijo espiritual. Um, su hijo espiritual. Creo que estamos en el 5, sí. Voy a Santiago 5. Que habla de restaurar a la persona. A veces uno tiene que saber cómo restaurar a la persona. A veces hay situaciones en que el Señor quiere que seamos duros, pero hay situaciones también que el Señor puede ser que seamos pacientes. Y eso lo he visto en la iglesia. Uno tiene que, por eso yo trato de no usar un martillo, a menos que yo Señor no me hable de una nube, ¿verdad? No lo sienta bien fuerte en el espíritu. Yo trato de no usar un martillo. Am, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vemos ahí un mentor trata lo mejor que pueda. Trata de restaurar al extraviado lo mejor que pueda. Claro, nosotros no somos Cristo, somos representantes o embajadores de Cristo, pero no somos Cristo. Entonces, el trabajo final es de Cristo, pero uno trata lo mejor que pueda de ayudar en el proceso. Y esto es importante también, lo voy a agregar, porque saber tus límites como mentor también incluye este aspecto. Y ya yo veo algunos ensayos en esta lección, ya yo los veo formándose. Uno sería cuáles son las cualidades que tienes menos, ¿verdad? Entre las cualidades de un mentor, importantes, las cualidades importantes para un mentor y cómo lo piensas desarrollar. Y ustedes ya han visto ensayos así. Y aquí yo veo puntos importantes para ser un mentor eficaz, un mentor espiritual eficaz. Y entonces uno tiene que saber sus límites en cuanto primero, a referir a la persona, ¿verdad? Y también, y esto es muy importante, yo creo que mi esposa como consejera profesional podría concordar con este punto y vamos a ver lo que ella dice después, pero
cuando es tiempo de compartir y preguntar. Como tenemos que grabar estas clases, tengo que dar la clase y después interactuar con ustedes. Pero también el mentor tiene que saber cuando el tiempo de consejería se ha terminado. O sea que no eches tu perlas, como dice Mateo, a los cerdos. Un ejemplo perfecto que tengo, un hombre desamparado que no quería ir a un motel en una noche fría, ¿verdad? Hubo toda la disposición de la iglesia de llevarle al motel para que no se muriera frisado, ¿verdad? Pero rehusó. Entonces, si tú ves que la persona, tú le estás dando buenos consejos, consejos bíblicos, y la persona no quiere hacer caso, sabes que llega el momento cuando es tiempo de que tú sigas adelante a hacer otra cosa que el Señor te está llamando a hacer. Otra cosa importante, no, el mentor debe de crear un ambiente de confianza sin prometer guardar secretos peligrosos. ¿A qué yo refiero secretos peligrosos? Si la persona está hablando de hacerle daño a otra persona, si la persona está hablando de hacerse daño a sí mismo, uno no puede pretender que vaya a guardar esos secretos. Eso no es para uno guardar el secreto, eso es para decírselo al pastor principal si no se siente cómodo yendo a las autoridades, por ejemplo, para que eso se pueda resolver de una forma sana. Y entonces eso es importante, recordar que hay límites. Probablemente hay otros puntos más que me estoy saltando, pero la idea de límites, eso es muy importante de recordar cuando hablamos de consejería y dar sugerencias a las personas. Entonces, cuando hablamos de personas, aleluya. Estoy viendo, porque yo quiero como resumir esto de la mejor manera. El mentor, por supuesto, tiene que ser alguien de virtud, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a Éxodo 18. Y ahí es cuando el suegro Jetro de Moisés habla a Moisés que tiene que delegar a otras personas para ayudarle en el ministerio. Eso es algo que es una lucha porque por eso yo tengo una de las razones. Yo quiero que ustedes lleguen a hacer todo lo que Dios les ha creado para hacer. Y es principalmente por eso que hago estas clases. Pero también es importante preparar a la gente para que uno pueda delegar los trabajos a otras personas. Porque si uno no delega a otras personas, el ministerio se vuelve muy débil. Por ejemplo, si yo no pudiera delegar a la oración inicial del servicio a mi esposa o a otra persona, si yo llego tarde, entonces el servicio empieza tarde o se pierde esa parte del servicio. Entonces es muy importante que uno prepara a otras personas para todos los trabajos. Cada trabajo en la iglesia debe tener múltiples personas que pueden llevar a cabo ese trabajo. Entonces,
Eso es muy importante. Yo podría, en el currículo hablan mucho de Éxodo 18, pero yo creo que yo lo voy a resumir un poco. Nada más voy a enfocarme en este versículo. Eh, Aquí dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Y nosotros sabemos que hoy en día también las mujeres y en los tiempos del Antiguo Testamento teníamos mujeres como Débora, entonces también las mujeres sirven. Pero en los tiempos de antes tenemos que recordar, no había las máquinas que hay hoy en día y las mujeres tenían que lavar toda la ropa a mano, tenían que cocinar con otro sistema, no había microondas, no había restaurante, en realidad muy poco. Normalmente estaban ahí haciendo todo a mano y era un trabajo mucho más duro. Es un trabajo duro ahora, pero era mucho más duro en aquel entonces. Entonces no sería justo esperar que una mujer hiciera todo eso y también normalmente estuviera ejerciendo algo fuera del hogar. Ahora había mujeres especiales con una unción especial, como las profetisas que se mencionan en la Biblia. um, la mujer virtuosa que también trabajaba en negocios y así, pero yo siento en mi espíritu que Cristo vino en parte, una de las cosas que hizo en librarnos a todos, él liberó a la mujer para que tomara una parte como más amplia en el ministerio, que pudiera llegar hasta ser apóstol y hacer todo lo que hace el hombre. Pero también es importante entender el contexto del Antiguo Testamento, el contexto de ese tiempo y saber por qué dice varones aquí, ¿verdad? Uno podría decir personas de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, un mentor tiene que ser una persona de virtud. Que por supuesto, si va a estar discipulando a otra persona, tiene que tener virtud. Am, entonces, eso básicamente son los puntos de las cualidades. am, y entonces vamos a mirar unos ejemplos bíblicos de la consejería. Y principalmente, este es un punto importante. Yo creo que lo voy a poner como parte de lo que estamos hablando de las cualidades, porque esto es unas cualidades y yo creo que mi esposa podría también, desde el punto de vista profesional, a decir que esto también ayuda y muchas veces es una táctica que usan los consejeros profesionales. Y eso es que uno trata de ayudar a la persona a llegar a buscar sus propias respuestas. Como yo dije, yo nunca voy a decir, o muy rara vez yo voy a decir a una persona, no, esta es tu respuesta, tú tienes que hacer la cosa de esta manera, ¿verdad? Siempre le trato de decir, mira, esto es lo que yo veo, tú tienes que hacer tu decisión con Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces es bueno no decirle la solución de una vez, ayudarle como a llegar a su propia conclusión, su propia respuesta. Y vamos a mirar aquí. am, van a ser dos pasajes un poco largos, pero con esto vamos a concluir el estudio de hoy con estos dos pasajes. Vamos a ir a Juan 3 con Nicodemo. Vamos a terminar con la mujer samaritana. Y entonces voy a coger sus preguntas. am, Preguntas, comentarios, ¿verdad? Podemos compartir.
Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ah, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo una cosa interesante aquí. Jesús mira a través de la carreta de los halagos, de todas las cosas, y llega al punto. El Señor le da discernimiento para llegar al punto de por qué a Nicodemo le está buscando y qué es lo que Nicodemo quiere averiguar. Y me fascina eso del Señor, como Él puede mirar como un láser, un rayo láser y toda como que las cosas de encima, de las superficiales, las como que las quita y llega al corazón o al fondo de lo que uno en realidad necesita o está buscando. Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, o sea que Jesucristo no le dijo de una vez la respuesta. Deja que Nicodemo hace más preguntas. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea que el agua siendo, refiriéndose como por ejemplo cuando la fuente se rompe y uno nace en la tierra, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que, o sea que lo que nace del agua es de carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea que todavía estamos en una serie de preguntas. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos y sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este es un punto muy grande. A veces queremos darle carne a la gente y ni siquiera han recibido toda la leche que necesitan recibir. Y por eso, por ejemplo, hay cosas que a veces el Señor me hace compartir con la gente, pero no las comparto todo el tiempo porque la gente no está en el punto de recibirlo. Si yo te estoy diciendo como pastor principal, si yo te estoy diciendo, por ejemplo, como una persona que ha andado con Cristo por más de 30 años, yo mando besos y abrazo al Señor y el Señor me toca todos los días y yo le busco al Señor nada más para estar en su presencia y yo tengo una relación magnífica con el Señor. Hay personas que salen y me dicen, no, que el Señor brega con todo de forma diferente. No quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, en realidad, en vez de coger el consejo y decir, ¿sabes qué? El Señor obra así conmigo, pero tal vez yo pruebo eso también. La gente no está listo para escucharlo. Entonces, yo lo comparto cuando yo siento del Señor compartirlo, pero muchas veces la gente no lo recibe. Como Jesús dijo, ¿verdad? Si tú no crees cuando yo te digo algo de la tierra, ¿cómo tú vas a creer cuando yo te digo algo del cielo? Entonces, uno como mentor no debe de frustrarse. Uno tiene que compartir lo que el Señor te pone para compartir y ya, ¿verdad? Y a veces es una forma, es un proceso de guiar a la persona para que llegue a un nivel más alto. El punto es que estemos tratando de ayudarles a progresar para que lleguen a hacer todo lo que Dios les ha creado para hacer. Aquí dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que él le comparte. Y después llegamos a Juan 3:16. Y yo creo que lo voy a
agregar eso, ¿verdad? Y hay más que dice ese pasaje, pero el punto es que es una serie de preguntas, es entalar una conversación con la persona. Muchas veces eso es una forma muy eficaz de ayudar a la persona con las sugerencias espirituales. Um, entonces, entablar una conversación con la persona. Vamos a ir también y vamos a terminar con la mujer samaritana. Es un proceso parecido. Um, También vemos eso mismo del Señor, de que Él usa su discernimiento espiritual. Yo creo que son dos puntos aquí. Usa su discernimiento espiritual para ir más allá de lo que la persona está en realidad diciendo, para ver su necesidad. Vamos a ver aquí al 7. Y en los dos pasajes, Cristo se revela como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, el Salvador. Revela ¿cómo se llama? Su divinidad. Porque al final del día, esa es la revelación más importante que hay, que Cristo es nuestro Salvador, y no del cielo para salvarnos. Entonces, aquí vamos a empezar con el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad de comprar y de comer, a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Verdad? O sea que comienza el proceso de nuevo. Porque judíos, él entabla esa conversación, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, le está como sacando un poco más alto. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Oh, Kashishan Bajor Namanija Shonda, el Espíritu Santo me acaba de tocar. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Esa agua esa agua viva, aleluya. Que el Señor ya me tocó esta mañana cuando yo tuve mi tiempo de oración. Oh, Kashishan Bajor Namanija Shonda privada. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, me gozo en la presencia del Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga, yo sé, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y tú ves, es como un proceso que el Señor le lleva por medio de todo ese proceso. Entonces, yo creo que, y al final, él le da la palabra de ciencia, que ella ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido, ¿verdad? Y esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces ella le dice eso y el Señor le sigue como jalando, jalando. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Oh, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Tú ves, es el proceso, aleluya, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Entonces, ¿qué podemos sacar de estos pasajes? Un mentor muchas veces, porque no siempre, muchas veces un mentor ayuda a la gente a buscar sus propias respuestas por medio de entablar una conversación con los discípulos. Ups. Y entonces, ese es uno de los puntos que sacamos de ahí. También un mentor según el movimiento del Espíritu Santo, usa los dones del Espíritu como la palabra de ciencia para edificar y ayudar a guiar al discípulo. ¿Y qué otra cosa podemos sacar de aquí? Yo sentí en el espíritu, yo creo que había otro punto. Con eso terminamos. Un mentor tiene discernimiento espiritual para llegar a la necesidad o el deseo primordial del discípulo. Okay, y entonces con eso se termina la parte grabada de la clase, para la gloria del Señor.